En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz los saludo y bendigo con sus familias y patrias. Continuamos en nuestra explicación del Catecismo Mayor de la Iglesia Católica, publicado por el Papa San Pío X. Es un catecismo maravilloso en preguntas y respuestas. Contiene 4 partes: la doctrina, fe, credo, mandamientos, sacramentos, oración, virtudes, oración, las fiestas del Cristo, de la Virgen, los santos. La tercera parte da un resumen de la historia bíblica, y la cuarta parte da un resumen de la historia de la Iglesia. Estamos en esta tercera parte, resumen de la Biblia. Hoy quiero hablarles de los pequeños profetas. Hemos visto en la charla anterior, hemos visto cómo los persas, al conquistar el imperio de Babilonia en 539, dieron permiso a los hebreos de regresar a la Tierra Santa y de reconstruir el templo de Jerusalén, y reedificar la ciudad. Aquí el profeta Ageo colaboró, animó a Zorobabel y a Nehemías para hacer esta obra de restauración. Hoy quiero hablarles un poco más acerca de los pequeños profetas. Los llamamos profetas pequeños o menores porque sus escritos son más cortos que los de los grandes profetas, cuyos escritos son más largos. Esto lo veremos después en las charlas siguientes. Entonces llamamos profetas menores a 12 profetas cuyos escritos son menos extensos que los de Isaías, Jeremías, Daniel y Ezequiel. Entonces, además de los 4 grandes profetas, en sentido de escritos extensos, suscitó Dios otros 12, de los cuales se conservan escritas las profecías. Se llamaron menores porque sus escritos son pocos en comparación de los que dejaron los 4 primeros. Estos profetas florecieron en el periodo de 409 años, y muchos de ellos desempeñaron durante todo un siglo el ejercicio del ministerio. He aquí sus nombres según orden de la Biblia, mas no en el que han existido. Entonces tenemos aquí Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonia, Ageo, Zacarías y Malaquías. Claro, hubo más profetas cuyos nombres conocemos, como por ejemplo gigantes de santidad y de fe: Elías profeta, Eliseo profeta, pero ellos no dejaron escritos. Ellos actuaron antes que estos llamados pequeños. Por ejemplo, en el tiempo de Samuel, un poco antes del año 1000, tenemos el caso del gran profeta Elías. Oseas profetizó bajo Roboam II, rey de Israel, y predicó casi un siglo entero, habiendo empezado 525 años antes de Cristo. Joel, que aunque no se sabe con seguridad bajo qué reyes predicó, aparece sin embargo que fue contemporáneo de Oseas, es decir, que vivió unos 800 años antes de Cristo. Amós profetizó bajo el reinado de Osías, rey de Judá, cerca de los años 780 antes de la venida de Cristo nuestro Señor. Abdías no ha indicado su tiempo, pero se cree que fue contemporáneo de Oseas, es decir, que vivió 800 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Jonás empezó a profetizar desde muy joven, puesto que predijo a Joás, rey de Israel, cuando este reino gemía bajo
la opresión de los sirios, más de 825 años antes de nuestro Señor Jesucristo, profetizó que sería librado por su hijo Roboam II. Su misión en Nínive tuvo lugar mucho más tarde, cuando Dios le mandó a predicar la penitencia, el ayuno, la conversión en Nínive. Jonás no hizo caso, se escapó, finalmente por suerte lo echaron al mar, un pez lo tragó y al tercer día lo vomitó a la orilla del mar. Y ahí entendió que no podía escapar a Dios. Y bien, fue a Babilonia y finalmente predicó a un pueblo pagano la penitencia y le hicieron caso. Y bien, Cristo dice que como Jonás quedó 3 días y 3 noches en el sueño del ballena, así el Hijo de Dios, hecho hombre Jesucristo, quedará 3 días en la sepultura. Otro profeta, Miqueas. Miqueas profetizó bajo Joatam 758 años antes de Jesucristo. Indicó claramente que el Salvador nacería en Belén. Y tú, Belén, ciudad de Judea, no eres la menor entre las ciudades. De ti va a nacer el caudillo, el Salvador del mundo, Jesucristo. Otro profeta, Nahum, vivió por los años 740 antes de Jesucristo bajo el rey Acaz. Habacuc, otro profeta, Habacuc, que fue contemporáneo de Jeremías y de Daniel, vivió 600 antes de Jesucristo. Sofonías vivió en el mismo tiempo. Ageo profetizó 520 a.C., como veremos que después acompañó a los hebreos después de su liberación de Babilonia en 539 y aconsejó por la reconstrucción del templo. Zacarías fue contemporáneo de Ageo, habla con mucha claridad de nuestro Jesucristo, a quien precedió de 500 años. Y finalmente Malaquías, que fue el último de los profetas, después de él no apareció más hasta Juan Bautista, anunciado en sus profecías. Todos estos santos varones demostraron con sus profecías que estaban animados de un mismo espíritu y que su misión era reprochar con igual energía los pecados de los hombres y prometer con igual certidumbre el deseado Mesías o Salvador del mundo. Estos son los 12 pequeños profetas, pequeños por sus cortos escritos: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. En la charla anterior hemos visto que Ciro, rey de los persas y medos, conquistó Babilonia el año 539 y permitió a los hebreos de regresar a la Tierra Santa. Una parte regresó, otra quedó ahí. Ciro, rey de Persia, dijimos, al subir al trono de Babilonia, quedó muy maravillado al saber que el profeta Isaías, hablando de él 200 años antes, había predicho que él pondría en libertad a los hebreos. Decretó pues que les era lícito volver a su patria y reedificar la ciudad y el templo. Ordenó al mismo tiempo que se les restituyeran los vasos sagrados sacados de Jerusalén por Nabucodonosor. Esparcida también noticia, 40.000 hebreos guiados por Josué, sumo sacerdote, y por Zorobabel, jefe de la tribu de Judá, descendiente de David, volvieron a Jerusalén, y aunque quedaron bajo el dominio del rey de Persia, tenían amplias facultades para elegir sus pontífices, su sumo sacerdote, lo que sería el Papa del Antiguo Testamento, sus capitanes y magistrados. Al llegar a su patria, su primer cuidado fue echar los cimientos del nuevo templo.
Y dijimos, durante esta construcción intervino el profeta Ageo. Después de empezado el nuevo templo, muchos enemigos del pueblo de Dios atrasaron su reconstrucción de muchos años hasta que subió al trono de Persia otro rey llamado Dario. Este favoreció mucho a los hebreos y con un decreto especial prohibió que se los molestase, permitiéndoles reanudar los trabajos de reedificación. En 4 años se ultimó la obra del templo y se dedicó con solemnes fiestas. Pero los hebreos, que por tan largo y penoso cautiverio habían sido reducidos a extrema pobreza, no pudieron construir el segundo templo con esplendor y magnificencia del primero, hecho por el muy rico rey Salomón. Por este motivo, los ancianos que habían visto el de Salomón lloraban sin consuelo al ver el nuevo templo muy inferior a aquel. Pero el Señor los consoló, enviándoles el profeta Ageo, que reanimó su valor y les aseguró que el nuevo templo sería más glorioso y célebre que el primero, porque sería honrado con la presencia del Salvador Jesucristo, el Mesías prometido. He aquí la palabra del profeta. Animaos, dice el Señor, y trabajad, aún un poco de tiempo, y vendrá el deseado de las naciones, Jesucristo. Yo llenaré ese templo de gloria y sobrepujará a la del primero, y en este lugar daré la paz, es decir, toda bendición, por medio del Salvador que vendrá a visitarlo. Además del templo, reconstruyeron también a Jerusalén. Artajerjes, el rey de Persia, Artajerjes, deseando favorecer también a los hebreos, permitió a Nehemías que volviera a levantar los muros y las fortificaciones de la ciudad de Jerusalén. Los samaritanos, eternos enemigos de los judíos, se mofaban de ellos al principio y no creían que la empresa pudiese llevarse a cabo. Pero cuando vieron que la obra progresaba rápidamente, amenazaron oponerse a ella con la fuerza. Entonces Nehemías mandó a todos los judíos que se armasen y que una parte estuviese en guardia contra el enemigo, mientras la otra continuaba los trabajos, pero siempre sobre aviso y preparada también a tomar las armas y a rechazar cualquier asalto del enemigo. Nehemías representaba al rey de Persia, entonces era autoridad pública. Los samaritanos, en vista de esto, cesaron de molestarlos y se terminó la reconstrucción con increíble rapidez en el espacio de 50 días y se celebró su dedicación con extraordinaria pompa. ¿Qué pasó con los hebreos después del cautiverio, de la liberación del cautiverio más bien? Concluido el templo, poblada y fortificada la ciudad, reconocieron que la dura esclavitud que acababan de sufrir la había merecido a causa de sus pecados. Y por eso renovaron la alianza con Dios y se conservaron más fieles a Él hasta la venida del Mesías. La autoridad suprema de la tribu de Judá permaneció en el sumo sacerdote y el gran Sanhedrin, consejo de los ancianos, que era una especie de senado, y el Sanhedrin, el senado de los judíos. Pasaron por muchas vicitudes, fueron tributarios primeramente de los persas y luego, después de los años 330, de los griegos, cuando Alejandro Magno venció a Dario, rey de Persia. Después de los persas, los griegos de Alejandro Magno, más o menos a partir de 330 antes de Cristo hasta 63, cuando los romanos llegan, van a quedar bajo dominación de esta gente, haciendo guerras para libertarse, de hecho, mediante los macabeos. Después de haber alcanzado muchas y gloriosas victorias, pidió Alejandro socorro a los judíos que no se le podían prestar. Irritado por esto,
se dirigió a Jerusalén con el propósito de tomar venganza. Alejandro Magno. Al oír esto, Jado, sumo sacerdote, los papas del Antiguo Testamento, el sumo sacerdote era el equivalente del papa. Jado, el sumo sacerdote, divinamente inspirado, ordenó que todo el pueblo con vestiduras blancas juntamente con él, vestido de pontifical, y los sacerdotes con los sagrados hábitos se dirigieran al encuentro del formidable conquistador Alejandro Magno, que venía para destruir. Alejandro, al ver tan espléndido y devoto cortejo, se apaciguó y, penetrado del más profundo respeto, se acercó al pontífice. Al darle a conocer su admiración por este acto, los que lo acompañaban les dijo que en aquella misma forma en que se le acababa de presentar el pontífice, se le había presentado una noche el Señor, animándolo a empeñar la guerra contra Persia. Quiso enseguida que el sumo sacerdote ofreciese un sacrificio en el templo. Jado le mostró una profecía de Daniel, en la cual anunciaba que un príncipe griego arruinaría el imperio de los persas. Creyendo Alejandro que él sería este príncipe, se retiró muy satisfecho después de haber hecho ricos dones al templo, otorgado algunos favores a los judíos. Ustedes se acuerdan, hemos dicho que Nabucodonosor había tenido un sueño. Este sueño lo había interpretado el profeta Daniel. Daniel había explicado el sueño de Nabucodonosor diciendo: tú eres rey y la cabeza de oro. Había habido una estatua, cabeza de oro, pues el Dios del cielo ha puesto bajo tu poder un imperio muy grande y rico. Desde de tu reino se levantará otro menor que el tuyo, y es el que está presentado por la plata. El tercero será el de cobre y dominará toda la tierra. Es de Alejandro Magno. Y el cuarto será de hierro y subyugará a todos los pueblos. El de hierro será el de los romanos. Entonces, después de la presencia de Alejandro Magno, los judíos por un tiempo van a gozar de tranquilidad y paz, pero a la muerte de Alejandro Magno, sus generales van a dividir el inmenso imperio que había conquistado, y Palestina, la Tierra Santa, queda bajo orden de estos reyes, a veces de los de Egipto, a veces los de Antioquía, y finalmente uno de estos reyes, Antíoco, va a ordenar la paganización del pueblo judío, y unos no van a aceptar, otros sí, y los que no van a aceptar van a rebelarse en armas, serán los macabeos. Esto lo veremos en las charlas siguientes. Que Dios os bendiga, la Virgen los cuide. Amén. Queridos hermanos, si quieren conocer mejor su fe católica, suscríbanse a nuestro canal Catecismo Católico Tradicional, y también otro FSSPX Costa Rica, donde tenemos muchos temas de formación cristiana, espiritual, mariana. Que Dios los cuide, la Virgen los ampare. Amén.